De acuerdo. Usted me dice, doctor. Me gusta. Ya Listo. estamos viendo la Bueno, pantalla. perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Iván López. Yo soy residente de segundo año de ortopedia del Hospital Calderón Guardia. Y el día de hoy voy a hablar sobre fracturas de malleolo posterior. Vamos a hablar un poco sobre clasificaciones, indicaciones quirúrgicas y también sobre métodos de osteosíntesis y fijación. A grandes rasgos vamos a hablar inicialmente de una introducción y generalidades sobre fracturas de tobillo, a un recuerdo anatómico rápido, las clasificaciones que se han utilizado y las recomendadas para utilizar actualmente, indicaciones quirúrgicas, métodos de fijación. Vamos a ver un par de casos y unas conclusiones que podemos ya llevarnos para la casa. Primero que nada, a medida de introducción, en general las fracturas de tobillo representan un 10% de todas las fracturas que vemos en los servicios de emergencias y es la segunda fractura más común después de las de fracturas de cadera en miembros inferiores. Normalmente tienen una incidencia bimodal, normalmente en pacientes jóvenes menores de 30 a 20 años y después de mayores de 50 años y generalmente son por traumas de baja energía. Sin embargo, pues el mecanismo de lesión ha cambiado un poco con el tiempo. Inicialmente se veía más por accidentes de tránsito y actualmente, como el deporte pues está más de moda, por así decirlo, han aumentado los casos debido a accidentes deportivos, jugando fútbol, trotando, corriendo, etc. Y dentro de los factores de riesgo para fracturas de tobillo, tenemos pacientes mayores de 55 años, obesidad, historia de antecedentes de caídas a repetición o pacientes alcohólicos. Rápidamente, vale la pena hacer un recuerdo rápido anatómico. La articulación del tobillo pues, está conformada por el peroneo, ¿verdad? La tibia, y el astrágalo o el talo. Y el talo se articula al final con la mortaja del tobillo, ¿verdad? Formada por el peroné distal y la tibia. De forma superior se articula con el plafón tibial, ¿verdad? Y a nivel de su resorte posterior encontramos el malleolo posterior, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que aumenta el área de contacto, ¿verdad? Con la superficie del domo del talo. Y, por supuesto, el reborde medial con el malleolo medial de la tibia y el malleolo lateral, ¿verdad? Que sería conformado por el peroné distal. Tenemos que tener claro que hay una relación muy importante entre la tibia y el peroné, ¿verdad? Que se centra, ¿verdad? A través de esta estructura anatómica que es la sindesmosis, que la utilizamos como punto de referencia y para clasificar muchas de estas fracturas. Y vale la pena recordar los estabilizadores principales del tobillo y los que conforman esta sindesmosis, ¿verdad? La cual está conformada por un ligamento tibiofibular anterior que se origina de lo que es el tubérculo de Chaput y de la tibia y se inserta en el tubérculo de Waxstaffel en el peroné distal, y un ligamento tibio fibular posterior que se origina del fragmento, perdón, del tubérculo de Volkmann, conocido como tubérculo de Volkmann, se inserta en la cara posterior del peroné distal, ¿verdad? Y a nivel, digamos, intrínseco, interno, tenemos la membrana interósea, ¿verdad? Que nos brinda una mayor estabilidad. Otros estabilizadores a nivel del tobillo, aparte de la sindesmosis, que mantienen la mortaja cerrada, son la cápsula articular, el ligamento deltoideo y el ligamento colateral lateral. La posición más estable del tobillo, gracias a estos ligamentos y estas estructuras, es en dorsiflexión. En dorsiflexión el talo es comprimido contra la mortaja, por así decirlo, el talo es empujado hacia arriba, ¿verdad? El domo se empuja de superior y se mantiene más estable en esta posición a 90 grados, mientras que la flexión plantar es fisiológicamente, por así decirlo, más inestable, porque tiende a haber una rotación externa y una inversión fisiológica del tobillo, por lo cual vamos a ver que es importante tener en cuenta esta característica cuando estudiamos un paciente y cuando se valora, digamos, la fisiopatología de cómo ocurre una luxofractura de tobillo. En resumen, ¿verdad? Tres principales estabilizadores: el ligamento, perdón, la sindesmosis, el ligamento deltoideo y el ligamento colateral lateral, que es importante tenerlos en cuenta en cuanto a lo que es el manejo de las fracturas de tobillo y obviamente su osteosíntesis y su fijación. Esto es rápidamente igual, no está de más hacer un repaso rápido de clínica y diagnóstico. Casi siempre el paciente viene con una historia de un trauma distorsivo, ¿verdad? Siempre es importante de nuevo cuestionar el mecanismo de lesión, definir si fue una rotación externa, si fue nada más por supinación, pronación, abducción. Obviamente el paciente casi siempre va a venir con edema, dolor, impotencia funcional, y no está de más siempre repasar las reglas de Tagua. Nosotros, por dicho, trabajamos en un hospital central, entonces tenemos la posibilidad de hacer radiografías a todos los pacientes, pero pues no está de más siempre tener en cuenta las reglas de Tagua radiológicas para definir si un paciente amerita o no radiografías de tobillo, ¿verdad? Recordemos que son dolor a la palpación del malleolo lateral o medial en los primeros 6 centímetros proximales, dolor a la palpación de la base del quinto metatarso
y dolor a palpación del navicular, al igual que un paciente mayor de 55 años o que no pueda deambular 4 pasos sin descargar el peso en el tobillo correspondiente o en el miembro afectado. En cuanto a las radiografías que vamos a utilizar para evaluar la fractura de tobillo o una lesión en tobillo, siempre vamos a pedir una proyección anteroposterior, ¿verdad? Al lateral y una incidencia de mortaja con una rotación interna en 15 grados y valorar siempre las mediciones radiológicas para definir si hay una lesión o no de la sindesmosis. Estas valoraciones, perdón, estas mediciones ya las habíamos discutido en una charla hace unos días que dio el doctor Valverde sobre el esguince alto de tobillo, entonces no vamos a entrar mucho a fondo, pero están acá. A grandes rasgos también clasificaciones, múltiples formas de clasificarlos. Tenemos la clasificación de la AO, ¿verdad? Que nos especifica la tibia del hueso número 4 y las fracturas de tobillo como tal las clasifica en 4 también, ¿verdad? 4-4A, cuando tenemos lesiones infrasindesmales, 4-4B, lesiones transindesmales, y las 4-4C, cuando son suprasindesmales. Al igual, Dennis Weber, ¿verdad? Nos clasifica las fracturas de tobillo de una forma similar, solo que no las subdivide tanto como la AO, donde nos habla igual, A infra, B trans y C suprasindesmales, donde las transindesmales son las más las comunes. En este caso, también es importante tener en cuenta que son de buena fiabilidad y hay poca discrepancia entre los observadores. Y Laug Hansen nos habla de una clasificación más de cuanto al mecanismo de trauma, que de nuevo es bastante extensa, pero es importante recalcar que las más comunes son cuando hay un pie supinado, ¿ok? Y hay una rotación externa y vemos que la rotación externa es un mecanismo que comparten las fracturas de tobillo que presentan un malleolo posterior fracturado o una lesión de esta estructura anatómica. Por eso es importante pues también siempre pues preguntar el mecanismo de trauma y de una vez con solo ver esa historia podemos sospechar que hay una posible lesión. Propiamente de malleolo posterior, bueno, hasta un 40% de las fracturas de tobillo presentan una fractura, una lesión en el malleolo posterior. Se dice bueno, que siempre que hay una fractura a nivel del malleolo posterior hay un compromiso en la congruencia, hay una grada intraarticular, ¿verdad? Y por lo tanto, desplazamientos que presenten 1 milímetro o hasta un 5% de la superficie articular van a predisponer en algún grado riesgo de osteoartrosis a largo plazo. De forma tradicional, pues se decía que se puede ignorar este fragmento si tuviera un compromiso menor a un 25 o un 30% de la superficie articular, pero pues hay varios estudios y otras clasificaciones que toman en cuenta otras valoraciones para definir cuándo hay que pues operarlo o no, y es lo que vamos a discutir más adelante. Entonces, básicamente hay que saber cuándo no, ¿verdad? Y si es indispensable hacer un TAC o no. Entonces, siempre hay que hacer un TAC a toda fractura trimanular de tobillo. Vamos a ver, bueno, pues en el 2006, el doctor Haraguchi, que es un ortopedista en japonés, presentó este estudio observacional analítico en el cual valoró pacientes durante un periodo de 4 años, desde el año 99 al 2003, vio 57 pacientes y valoraron imágenes del TAC prequirúrgico de los pacientes con fracturas de tobillo que asociaban una lesión del malleolo posterior, valorando cortes axiales a nivel del plafón tibial en los TACs. Y analizó un ángulo, ¿verdad?, formado entre el eje bimalleolar en relación al trazo de fractura principal que se presentaba en el malleolo posterior. Y así nos pudo brindar 3 tipos de fracturas. Esto es lo que ellos midieron. Básicamente que vemos esta línea que se traza entre los malleolos, un eje bimalleolar, y esta otra que descubre aquí, que está marcada en B, que sería la línea del trazo de fractura principal. Y ellos valoraron este ángulo. Lo que documentaron es que en una radiografía lateral no se va a observar en su totalidad el fragmento. Entonces, si nosotros extrapolamos esta línea horizontal y la trasladamos para acá abajo, vamos a ver que vamos a estar ignorando, ¿verdad? Digamos que sería donde vendría el rayo de la radiografía lateral, vamos a estar ignorando todo un fragmento que descubriría de aquí hasta acá adentro. Entonces, estaríamos obviando o, por así decirlo, subestimando el tamaño de ese fragmento si solamente valoramos la fractura con radiografías sencillas. Entonces ellos valoran estas imágenes y nos proponen una clasificación de Haraguchi en 3 tipos. En la tipo 1, en la cual hablan sobre un fragmento posterolateral o un trazo posterolateral oblicuo, que fue el más predominante, en el cual ellos documentaron que era el más común, como el que vemos aquí. Las tipo 2
en las cuales hay una extensión medial del trazo, ¿ok? Se extiende hacia el malleolo medial, que serían las que siguen en el porcentaje de incidencia, como estas dos que vemos aquí, o las tipo 3, que él llama shell, small shell, o una cáscara pequeña, por así decirlo, donde nada más hay una pequeña lesión, por así decirlo, de la cortical, y son las menos comunes, por lo menos en el estudio que ellos realizaron. Entonces ellos sacan varias conclusiones de este estudio, en los cuales, bueno, lo principal es que les parece necesario, ¿verdad? Un TAC de tobillo para poder caracterizar de forma adecuada y no subestimar el tamaño en este malleolo posterior, por lo que deberíamos hacer un TAC a todos estos pacientes, independiente si uno considere que el fragmento es muy pequeño, porque podríamos subestimarlo, como ya mencioné. Y ellos se atreven a hacer una recomendación, no es tanto pues una indicación franca, porque ellos lo que hicieron fue valorar de forma retrospectiva qué hicieron con cada uno de sus pacientes, y vieron que en los pacientes con las fracturas tipo 1, que recordemos que son las que tienen un trazo oblicuo posterior, posterolateral, ellos indicaron que la fijaron solo si persistía un desplazamiento de dicho fragmento después de la fijación del malleolo lateral y o medial, ¿verdad? Las tipo 2, ¿verdad? Que presentaban que descubría el trazo hacia medial, ¿verdad? Ellos podían, pues, pueden venir manifestadas en un fragmento o en dos fragmentos. Cuando era solo uno, decidieron siempre fijarlo, y cuando eran dos fragmentos, decidieron siempre fijar el fragmento medial y solo fijar el lateral si persistiera desplazado. Y las tipo 3, que eran las small shell, o lo que es una cáscara muy pequeña, por así decirlo, no le brindaron fijación. Por lo tanto, ellos pues dan esta recomendación, pero no hacen pues ningún tipo de seguimiento, no indican qué tipo de osteosíntesis realizaron, pero básicamente basado en lo que observaron, ellos dan esta recomendación. En el 2015 surge un nuevo sistema de clasificación realizado por este estudio liderado por Bartonisek y sus colegas, que es un médico de República Checa, y hicieron un estudio observacional y analítico de 140 pacientes en los cuales valoraron fracturas o luxofracturas de tobillo Weber B o C, o sea, trans o suprasindesmales, con compromiso del malleolo posterior. De nuevo, valoraron imágenes de TAC y lograron caracterizar e identificar 4 tipos diferentes de fracturas del malleolo posterior. También nos ayudaron básicamente a dividir un poco mejor desde el punto de vista anatómico el malleolo posterior, para poder ubicarnos un poco mejor y tomar un poco más de decisiones basado en eso. Ellos describen 4 partes del malleolo posterior que tienen una significancia clínica, dentro de la cual está el tubérculo tibial posterior, está un rim posterior, que son estos dos que estoy señalando acá, tiene un surco malleolar, ¿verdad? Que sería el equivalente a este lado, y tiene también un colículo posterior. Y mencionan también el fibular notch o la incisura fibular, la cual se le da mucha importancia en esta clasificación, que ya vamos a ver más adelante. Otro dato importante es que ellos hacen la diferencia entre una fractura de pilón tibial y una fractura de malleolo posterior, cuando el trazo de fractura compromete por arriba del surco malleolar o el colículo posterior. Entonces aquí tenemos la clasificación de Bartonisek, que son los 4 tipos, y el porcentaje en cuanto a sus incidencias, y la tipo 5, que no es clasificable. Vamos a ir viendo una por una. La primera, ¿verdad? La tipo 1, ellos hablan que es una fractura extraincisural, ¿verdad? Con el fibular notch o con el surco fibular intacto. Vemos en esta radiografía lateral, la vemos la tipo 1, vemos un fragmento sumamente pequeño, uno podría inclusive considerar no hacer un TAC, ¿verdad? Porque uno lo ve tan sencillo, pero viéndolo bien en el trazo que se observa en el TAC, el corte axial, vemos que el trazo de fractura no compromete el fibular notch y se encuentra fuera del mismo, haciendo esta una fractura tipo 1 de Bartonisek. No sé si recuerdan ahorita que acabamos de ver, sería un equivalente a la fractura de small shell o de cáscara pequeña de Haraguchi, que era la tipo 3. La tipo 2 el fragmento, es un fragmento único y se extiende hacia el fibular notch, y esta es hasta un 52% de las fracturas que ellos observaron, siendo esta la más común. Vemos aquí que el fragmento compromete casi siempre de 6 a un 20% de la superficie articular, y vemos cómo discurre hasta lo que es la incisura fibular. Las tipo 3 es en la cual ellos la clasifican basado en 2 fragmentos, siempre con compromiso de la incisura, ¿verdad? Fibular, y 2 fragmentos, básicamente casi siempre con una orientación o una forma triangular o poligonal, en la cual, pues obviamente, si se observan las radiografías laterales un poco más de evidencia la grada intraarticular, y estas son las segundas más
común, es el segundo tipo más común, y casi siempre hay una extensión posteromedial también, ¿verdad?, que puede comprometer el malleolo medial. Las tipo 4, ellos hablan que son fracturas de un fragmento posterolateral grande, triangular, como pueden ver casi, por así decirlo, en el borde entre una fractura de pilón tibial y una fractura de malleolo posterior, y por supuesto también con compromiso del fibular notch. Esto es un esquema que hice yo porque por lo menos a mí me pareció que la clasificación, cuando uno lee pues toda la descripción, es un poco, pues tal vez difícil de memorizarse. Entonces aquí hay básicamente un par de dibujos en los cuales se ejemplifica cómo podemos clasificar cada una. Vemos que en la tipo 1, yo aquí tracé una raya roja, ¿verdad?, fuera del notch. Entonces aquí vemos varios ejemplos de tags similares donde vemos que están fuera de la incisura fibular, ¿verdad? Y es básicamente una pequeña cáscara equivalentes a la Haraguchi tipo 3. Pero bueno, esas son tipo 1 por Bartoniczek. Las tipo 2, vemos como el trazo de fractura sí compromete la incisura fibular, como en estos tags como se observa acá, en esta en mayor medida, en esta, ¿verdad?, es en menor medida. Las tipo 3, aquí hablamos ya de dos partes, como podemos ver, y tiene una extensión posteromedial, algunas con mayor predominancia comparadas a otras, y casi siempre fragmentos de una configuración triangular, ¿verdad? Y las tipo 4, ¿verdad?, vemos las fracturas igual, con un fragmento triangular grande, con un compromiso importante igual de la incisura fibular. Entonces, ¿qué conclusiones saca Bartoniczek de este estudio que ellos realizaron? Bueno, que es, de nuevo, concuerdan con Haraguchi, que es imposible valorar la forma, el tamaño del fragmento, y también añaden que pues tampoco es posible valorar si hay compromiso o no de la incisura fibular o de malleolo medial solo con las radiografías de una forma adecuada. Entonces nos brindan un sistema útil de clasificación para la fractura de malleolo posterior. Y entonces no solamente mencionan que deberíamos darle importancia no solo al tamaño del fragmento, sino también al grado de desplazamiento, o bueno, la cantidad de desplazamiento que presenta el fragmento, al igual que el compromiso de la incisura fibular. Entonces, bueno, ¿cuándo operamos o no un paciente con una fractura de malleolo posterior? De acuerdo, bueno, al año siguiente, Bartoniczek publica este artículo en el cual se actualizan conceptos y mencionan un poco más sobre indicaciones quirúrgicas y métodos de fijación, además de abordajes para manejo de estas fracturas. Entonces, en este mismo artículo mencionan un poco más sobre en qué momentos empezaron a fijar las fracturas de malleolo posterior, en los 20, en los 30, secundarias casi siempre fracturas de pilón tibial, donde era muy evidente la deformidad. Mencionan el principio pues anterior o la indicación pues más conocida, ¿verdad?, definida por la AO, donde el tamaño, ¿verdad?, y el porcentaje de la superficie articular que comprometía, o el tamaño del fragmento, el porcentaje, definía más que todo si se fijaba o no, y basado siempre, casi siempre, pues en radiografías nada más sencillas. Sin embargo, pues de nuevo, en la actualidad ya podemos contar con las clasificaciones de Haraguchi y Bartoniczek para guiarnos. Entonces, Haraguchi, repasemos rápidamente, esto ya lo mencionamos, los tres tipos, y cuándo no fijarlos, que ya lo mencionamos previamente, y Bartoniczek, ahora sí, nos dice cuándo fijarlas según los criterios de ellos. Las tipo 1, que son extraincisiulares, ellos indican que no requieren fijación, de nuevo, es una fractura muy pequeña y que no compromete el fibular notch. Las tipo 2, que son posterolaterales de un único fragmento, indican que deberían fijarse cuando hay un desplazamiento mayor a 3 milímetros. Las tipo 3, que son fracturas con dos fragmentos o en dos partes, deberían fijarse cuando hay un desplazamiento más de 3 milímetros o cuando hay un compromiso también del malleolo medial, que en la gran mayoría puede presentarse que el trazo discurra hacia el malleolo medial. Y las tipo 4, ¿verdad?, es bastante evidente que siempre van a ocupar fijación por el tamaño que tiene el fragmento y entonces siempre deberían fijarse. La pregunta ahora, bueno, también ya sabemos cuándo fijarlas basado en estas indicaciones y ahora cómo deberíamos fijarlas. Bueno, este estudio es una revisión sistemática que salió en febrero de hace 2 años, en el cual valoran múltiples estudios, 2 prospectivos y 15 retrospectivos, revisando pues básicamente cuándo y cómo fijarlos. Nos vamos a centrar un poco más en cómo fijarlos, debido a que ya discutimos criterios quirúrgicos. Entonces hablan sobre los métodos de fijación. A grandes rasgos tenemos una opción de hacer una fijación abierta, ¿verdad? Una reducción abierta, una fijación interna, mediante tornillos canulados o tornillos postero-anteriores o placas de soporte posterior o que nos brindan el principio de contrafuerte o buttress, o tenemos una opción de hacerlo con una fijación, por así decirlo, indirecta o percutánea con tornillos anteroposteriores asistidos por la ligamentotaxis una vez fijados los malleolos en el lateral. Entonces, bueno, ¿cuál y por qué?
De las tres opciones, pues por supuesto cada una tiene sus ventajas y desventajas. Uno pensaría que, bueno, la que es un poquito técnicamente un poco más sencilla, por así decirlo, y un poco menos compleja sería la fijación percutánea anteroposterior. Vemos que hay ventajas, ¿verdad? De esta técnica. Hay una mínima invasión. El paciente puede colocarse en decúbito supino y se puede operar los tres malleolos de esa forma. Y entonces es un poco más cómoda esta técnica. Sin embargo, dependemos mucho de la ligamento-taxis, ¿verdad? De qué tan bien hicimos la reducción del malleolo lateral y medial para lograr reducir de buena forma, ¿verdad?, el malleolo posterior. Por lo tanto, la reducción tiende a ser un poco difícil. Y el otro desventaja es que no podemos no podemos remover fragmentos intraarticulares. Y dentro de lo que es la reducción abierta con la fijación interna, pues las ventajas obviamente tenemos un control directo y visualización del fragmento que queremos reducir y permite también retirar fragmentos intraarticulares que podemos observar. Las desventajas es que pues el paciente hay que ponerlo en decúbito prono o decúbito lateral para poder hacer la fijación y tiende a ser un abordaje un poco más invasivo, tiene un poquillo más tiene más en general complicaciones, etapas locales como infección, dolor, etcétera, en comparación con la fijación percutánea. Bueno, entonces, en este mismo estudio, pues hablan sobre el resultado funcional y radiológico, ¿verdad?, de los diferentes métodos. Ellos hablan que en promedio todos los estudios que valoraron tenían un porcentaje, fragmentos de un tamaño de un 19 a un 44%, y vieron que hasta en un 17% persistió una grada o un step-off intraarticular. Y los resultados en general descritos fueron buenos a excelentes. Y también mencionaron que las complicaciones, hasta un 16%, principalmente infecciones en sitio quirúrgico, parestesias o hipostesias del nervio sural, ¿verdad?, que lo podemos encontrar en el trayecto del abordaje posterolateral, y pues también síndromes de dolor regional complejo, por lo cual es importante pues tenerlo en cuenta. Entonces, este cuadro está en ese estudio que me pareció muy importante y nos ayuda básicamente a valorar la diferencia entre estos métodos de fijación. Aquí tenemos básicamente los estudios que analizaron ellos, dieron un retrospectivo de cohorte, otro retrospectivo y un prospectivo, uno en el 96, 2015 y 2017, y valoraron básicamente el resultado radiológico y funcional de cada uno de estos métodos de fijación. En el 96, Uber hizo esta comparación, comparó la fijación anteroposterior y la reducción abierta y fijación interna, donde no diferencian entre una placa o tornillos, pero él documentó que desde el punto de vista radiológico persistía un step-off de un 73% y hasta el 73% de los pacientes fijados con tornillos anteroposteriores, o sea, de forma indirecta o percutánea, versus un 17%, ¿verdad?, de los pacientes fijados de forma abierta. O sea que encontraron una P significativa en el cual, pues, desde el punto de vista radiológico, se logra una mejor reducción abriendo el paciente, ¿verdad?, haciéndole una reducción abierta versus una fijación percutánea. Sin embargo, este estudio no comparó un resultado funcional, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es, bueno, Connor hace otro estudio en el 2015, donde él sí decide pues hacer exactamente lo mismo, pero hace una valoración también del resultado funcional. Sin embargo, él compara los dos, ¿verdad?, la fijación percutánea y la abierta, y no logra distinguir una diferencia importante, y tampoco desde el punto de vista funcional. Y después, Shi en el 2017 hace exactamente lo mismo, y él sí documenta una diferencia significativa entre una y otra. Vemos que pues hasta un 10%, casi un 10%, ¿verdad?, de diferencia desde el punto de vista radiológico, ¿verdad?, en el step-off posterior, pero desde el punto de vista funcional también documenta una, pero tampoco es demasiadísimo significativa. Sí tenemos una P significativa, pero tampoco es como para hacer la decisión como tal. Sin embargo, bueno, pues si queremos asegurar que hayan resultados radiológicos que ya está comprobado que son mejores, ¿verdad?, y funcionales, tal vez con una pequeña ventaja de la fijación abierta, podemos decir, bueno, pues si le voy a hacer la fijación abierta, ¿qué uso? ¿Placas o uso tornillos? Pues resulta que en el 2014 Erdem hizo un estudio prospectivo de cohorte en el cual valoró eso y documentó que la fijación abierta con placa y la fijación abierta con tornillos no tenía una diferencia significativa, ni radiológica o funcional. O sea que pareciera que el método más superior podría ser una fijación abierta y con cualquiera de los dos, técnicas. Entonces, ¿con cuál de los dos nos vamos? ¿Con los tornillos posteriores o con una placa de soporte posterior? El 2018 también salió un estudio que nos ayuda a ser un poco más objetivos sobre cuál método de síntesis utilizar.
y es un estudio de eficacia biomecánica. Entonces comparaban los dos métodos de osteosíntesis, utilizaban esto, que son los patrones de estrés de von Mises. Es una forma rápida nada más de comparar las zonas donde hay más estrés, dependiendo de dónde se apliquen las fuerzas, que se ejemplifican y se ven en esta gráfica, zonas más rojas y amarillentas, donde hay mayor volumen de distorsión o cambios de masa en relación a la cantidad de energía que se aplica a un sitio. Entonces ellos valoraron los vectores de carga que aplicaron, ¿verdad?, a los diferentes métodos de osteosíntesis, en la cual tenemos los tornillos anteroposteriores, tornillos posteroanteriores y la fijación con una placa, aplicándole una fuerza, ¿verdad?, de una carga y una fuerza de estrellamiento axial. Tenemos que se basaban en el mecanismo de trauma para aplicar esta fuerza y también lo aplicaban en fragmentos de más de 25%. Y en este esquema vemos la diferencia entre cada uno de los métodos de osteosíntesis. Vemos que los tornillos anteroposteriores tienen fuerzas de carga, ¿verdad?, ejemplificados por la zona roja, más localizadas y más en el tercio medio, por así decirlo, del tornillo, mientras que los tornillos posteroanteriores distribuyen, como pueden ver aquí, las cargas un poco mejor a través de todo el tornillo. Y por último, pues la placa posterior distribuye las fuerzas de una mejor forma, ¿verdad? Vemos las zonas donde hay más estrés, que son los tornillos que fijan el fragmento, y uno o dos de los tornillos proximales. Y obviamente transmiten la carga un poco mejor a la tibia distal, comparado con la fijación con tornillos. Entonces, bueno, pareciera que la mejor forma de hacer la reducción abierta y fijación interna es con una placa de contrafuerte, ¿verdad?, o posterior, y es biomecánicamente más estable. Entonces pareciera que da un menor desplazamiento relativo, menor desplazamiento vertical y una mejor distribución de las fuerzas de estrés o de carga. Y pues en segundo lugar tendríamos los tornillos para fijación postero-anterior. Sin embargo, igual cabe recalcar que al final de cuentas lo que tenemos es un mejor resultado radiológico comprobado, pero no necesariamente un resultado tan significativo desde el punto de vista funcional. Entonces, pues también hay algo que tomar en cuenta en eso. Opciones de fijación, placas, por ejemplo, de locking compression en T, de 3.5 milímetros, se pueden utilizar. Y además ya existen placas diseñadas para este propósito, ¿verdad? Posteromediales o posterolaterales específicamente. Lamentablemente, por lo menos a mi conocimiento, en la caja no tenemos este tipo de placas, entonces tenemos que utilizar otro tipo de material para hacer la fijación. Voy a presentar nada más un par de casos y ya concluyo con la charla, en los cuales vamos a valorar ciertos métodos de fijación. Este es un paciente que se operó en el servicio, de 56 años, hipertenso, que tuvo un trauma extorsivo de tobillo, él se resbaló en su casa, era un señor un poco obeso, tuvo una luxofractura trimaleolar, como podemos ver, suprasindesmal, tipo C, ¿verdad? O Dennis Weber también C. Y aquí tenemos las imágenes del TAC. Vemos aquí en el TAC, en el corte axial, a nivel de lo que es el plafón, ¿verdad?, tibial, donde deberíamos ver este corte, observamos donde está el trazo de fractura y vemos que sí compromete la incisura fibular, pero no discurre hacia el malilo medial y es solo un fragmento. Y vemos aquí en el corte sagital cómo presenta una grada interarticular y además hasta un pequeño fragmento posterior. Entonces, pues tendríamos que clasificar, la verdad, sería una fractura Haraguchi tipo 1 por ser una posterolateral oblicua y también una Bartoniczek tipo 2, de nuevo, por tener un compromiso de la incisura fibular y entonces tiene un desplazamiento importante. Entonces, bueno, hay que fijarla, ¿verdad?, según los criterios de Haraguchi de Bartoniczek por desplazamiento. ¿Qué abordaje utilizaríamos? Pues en este caso se recomendaría un abordaje posterolateral. ¿Y qué método de osteosíntesis elegiríamos? Pareciera que el mejor es una fijación con una placa. En este caso, lo que se realizó fue, al peroné se le colocó una placa terciocaña que se contorneó para hacer como si fuera una placa posterolateral de peroné. Se colocaron tornillos de canulados posteroanteriores y un par de tornillos canulados mediales para realizar la osteosíntesis. Y este otro caso de un paciente de 46 años con un trauma extorsivo de tobillo mientras jugaba fútbol. En este caso, lamentablemente no tengo el TAC, no pude encontrarlo por la antigüedad del caso, pero pues claramente, solo en la radiografía, con solo verlo, pues es un fragmento sumamente grande, probablemente un Bartoniczek tipo 4, ¿verdad? Casi el borde de ser una fractura de pilón tibial, si no es que ya la es. Y lo que vemos es un fragmento triangular grande. Y me gusta este ejemplo porque vemos la diferencia y las limitaciones que tenía Haraguchi al clasificarlas.
porque él dice que esto también es una tipo 1, porque es una fractura posterolateral oblicua, mientras que esta que vimos también es una fractura posterolateral oblicua, pero claramente pues tenemos dos casos completamente diferentes, uno más severo y otro más leve, ¿verdad? Entonces tal vez la Bartoni-Sec es un poco más descriptiva y nos permite pues encasillarlo mejor. Este paciente se fijó con una placa tercio-caña, ¿verdad? Y tornillos transindesmales para el peroné, y se colocó una fijación anteroposterior con tornillos canulados de esta forma. Y estos son un par de casos más para ejemplificar los tipos de fijación. Acá tenemos una fractura nuevamente trimanular con una placa posterolateral de peroné, tornillos canulados posteroanteriores y unos canulados mediales para fijar el malolo medial. Y esta tenemos igual, placa posterolateral de peroné, y en este caso se colocó una placa tercio de caña que brindó el soporte y un tornillo canulado posterior, además de uno medial. Conclusiones, pues a grandes rasgos, de nuevo, recordar que hasta un 40% de estas fracturas son, la fractura del tobillo tiene una fractura malolo posterior y siempre pueden, pues, eventualmente repercutir en un resultado funcional y una osteoartrosis a largo plazo, ¿verdad? Muy importante el mecanismo de trauma, sospechar este tipo de fracturas cuando hay una rotación externa, de tener muy claro que, pues, claramente las radiografías son insuficientes para valorar adecuadamente estas fracturas y siempre deberíamos hacer un TAC, no solamente para clasificar y definir si es quirúrgica o no, sino también para un planeamiento quirúrgico adecuado, basándonos en las clasificaciones de Haraguchi y Bartoni-Sec. Y también, pues obviamente, está la discusión de cuál método podríamos utilizar, pero también pues tenemos que individualizar cada uno de los casos, pues a veces tal vez hacer un abordaje menos agresivo con un abordaje posterolateral en un paciente adulto mayor, por ejemplo, no sea lo ideal, pues ya un paciente que no tiene un nivel funcional tan alto, por ejemplo, y tal vez no ocupe una fijación tan estable, pero bueno, sigue siendo un poco debativo específicamente el tipo de fijación, por lo menos a la bibliografía que encontré. Pero bueno, eso sería la presentación y muchas gracias. Excelente, Iván. Si querés, dejar de compartir la pantalla Ajá, listo. para empezar la parte de la discusión, que hay varias preguntas. Es un caso súper interesante. Vamos a empezar con las preguntas que han mandado por el chat y luego damos la palabra a los que han levantado la mano, ¿de acuerdo? Señor. Entonces, el doctor Fonseca nos hizo un par de preguntas. Saludos hasta San Ramón. Y el doctor Gutiérrez nos ha ayudado con ir respondiendo a algunas de las consultas. El doctor Fonseca pone en sus centros qué porcentaje de fracturas de malleolo posterior estiman que se fijan actualmente y si se le realiza TAC a todos los malleolos posteriores. No sé si tenés algo que comentar al respecto. La verdad, no busqué sinceramente porcentajes. Sabemos que la estadística en la caja no es lo ideal. Entonces, la verdad, doctor, le quedaría más sobre específicamente el porcentaje. Por lo menos desde los 2 años que llevo por ahí, me parece que a todas las fracturas trimarolares les hacemos TAC, por lo menos en el servicio. En general se les realiza, de nuevo, en aras de pues, clasificarlo de buena forma, ¿verdad? Y definir el manejo del paciente adecuadamente. Guti, si quieres aportar algo. Sí, gracias. Yo quería decir 3 cosas. Bueno, 4. Una, muy buena charla, muchas gracias. Ahora, con relación a lo del TAC, bueno, la facilidad que tenemos ahí en el INSS, a todos los pacientes se les hace TAC. Sin embargo, me ha tocado operar pacientes que no tengo TAC y cuando vemos la radiografía vemos que tiene un trazo del malleolo posterior y no tengo el TAC, no se lo pude hacer. Yo primero reduzco ese paciente en supino, el malleolo lateral, el medial, y lo veo en una lateral de tobillo, ¿verdad? O sea, a veces uno lo calcula así, no es lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, lo que le decía yo a Isaac, cuando yo empecé el fellow, nosotros calculábamos el porcentaje del malleolo posterior con el TAC en axial y en sagital. Y si había más de un 20-25%, eso fue un protocolo del hospital que yo estuve, se fijaba. Sin embargo, eso, como decía yo, me parece que está obsoleto. Lo que hay que ver es si el trazo en el TAC va hacia la incisura, es una fractura articular y por lo tanto hay que fijarla. ¿De qué manera fijarla? Bueno, yo usualmente si lo voy a fijar, intento hacer un abordaje posterolateral y todo lo hago por posterior, ¿verdad? De primero malleolo posterior, usualmente con tornillos canulados de 4-0. Durante algún tiempo usé placas de tercio caña o placas de radio distal dobladas, porque no habían placas anatómicas. Y después la fíbula con una placa igual,
de tercio caña, y finalmente el malleolo medial en decúbito prono, que es bien difícil, pero ya con un poco de práctica, 2, 3, 4 casos, ahí uno más o menos le coge pues el chiste al asunto. Y lo último que quería decir es que cuando dijiste también sobre el tema del porcentaje de pacientes que tenían fracturas del malleolo posterior, yo leí hace poco un estudio de la gente de Baltimore que dicen que hay hasta un 50%, o sea que uno en realidad ese porcentaje del 40% lo hemos manejado durante mucho tiempo, y esta gente de Baltimore dice ahora que hay hasta un 50%, y de ese 50% casi todas las fracturas son de supinación-aducción, como un 80%. Entonces, cuando uno opera un paciente con una fractura de tobillo y no le hace un TAC, uno se está jugando básicamente el 50% de chance que ese paciente tenga una fractura del malleolo posterior. ¿Y para qué eso es importante? Pues porque el pronóstico de ese paciente funcional va en detrimento de si uno lo fijó o no lo fijó. Y muchas veces cuando no lo fijamos porque no lo vemos, pues no lo sabemos. Y cuando vemos pacientes más adelante, años después, con artrosis o de forma temprana, pues ahí está la causa de por qué ese paciente siguió con dolor, o ese paciente tuvo artrosis temprana, que nosotros dijimos, bueno, quedó 100% reducido, se ve muy bien en la placa, pero no nos dimos cuenta que tenía un trazo articular hacia la incisura y no había forma de saberlo, ¿verdad? Y son las limitaciones que cada quien tiene en donde trabaje. Ok. Sí, el TAC cada día en los servicios de ortopedia es más como una herramienta casi que de rutina, ¿verdad? Que se va ocupando para muchas cosas. Vamos a ver, hay más preguntas del doctor Valverde Retana. Pregunta, ¿cuál es el tiempo adecuado para cirugía de estos pacientes? ¿Cómo colocar al paciente? Y si le diste algo sobre apoyo temprano en estos pacientes con fijación de malleolo posterior. Bueno, la verdad, sinceramente no revisé protocolos de rehabilitación como tal. Lo que mencionaban algunos de los artículos es el inicio de apoyo a las 3 semanas, 4 semanas, pero desde que termina la fijación, iniciar movimientos pasivos y activos, ¿verdad? Sin apoyo inicialmente. Lo otro, la posición de los pacientes, por lo menos se mencionan de 3 formas, ¿verdad? Decúbito supino, si se decide hacer la fijación anteroposterior, decúbito prono, ¿verdad? O decúbito lateral, si se va a hacer un abordaje posterolateral, ¿verdad? O posteromedial en su caso, ¿verdad? Sin embargo, esa preferencia de cada cirujano, y he visto las dos formas en el servicio, por lo menos en el abordaje posterolateral, decúbito lateral es un poco más enredado, bueno, tal vez un poco más incómodo, pero nada más hay que asegurarse que el paciente quede tal vez no completamente en decúbito lateral para permitir la rotación, por así decirlo, externa de todo el miembro inferior para poder acceder al malleolo medial de una forma más cómoda. Como dijo el doctor, también pues la colocación en decúbito prono es un poco más incómodo fijar el malleolo medial, que también he visto por lo menos en sala de operaciones que es un poco más incómodo. Pero realmente son las 3 opciones, la preferencia del cirujano, realmente. Ok. Bueno, tenemos 2 personas con la mano alzada. Al doctor Andrés Ramírez, vamos a abrirle el micrófono para que haga su pregunta o su comentario. Ramírez. Casi. Bueno, Ramírez no está. Doctor Fonseca, adelante. Guti, una consulta. Mira, cuando hablaste del estudio del grupo de pie y tobillo de Baltimore, hablaste de que a casi un 50% de las fracturas de tobillo presentan su malleolo posterior dañado. No sé si no te entendí bien, pero sugerías entonces que a todas las fracturas de tobillo mandarles TAC, aunque no le veamos el malleolo posterior. ¿O fue que entendí mal? No sé. Guti no se oye. Y ahora sí. No, si querés te lo comparto. Eso es un estudio pequeño, pero son 270 pacientes en los que ellos hicieron osteosíntesis y les hicieron TAC, ¿verdad? Que no tenían previo, y les vieron fractura al malleolo posterior, ¿verdad? ¿De en qué porcentaje? Ellos usan otra clasificación que se llama Mason y Malloy, que es una que salió 2019, no es tan completa como la de Ramelt, Stefan Ramelt y el de Bartonisek, que es muy buena. Y ellos lo que dicen es nada más que hay un porcentaje en su serie de hasta un 50% con algún tipo de fractura del malleolo posterior. Y eso va en detrimento pues de la reducción, ¿verdad? Si vos no lográs
reducir de primero el ligamento tibiofibular posterior inferior y los ligamentos posteriores de la fíbula, pues ahí pues no vas a poder reducir ese malleolo posterior. Entonces, básicamente lo que dicen es que tienen un 50% de pacientes en la serie de ellos, que son casi 300 pacientes, en los que vieron fractura al malleolo posterior y que no los habían determinado antes en una radiografía. Entonces, pues, aunque es un caso pequeño, o sea, es un grupo pequeño, sí es importante tomar en cuenta de que, aunque uno no lo vea, existe una posibilidad grande de que usted tenga una fractura del malleolo posterior. Y entonces, pues, son esos casos que uno dice, ¿por qué le duele a este paciente? ¿Por qué está frío? ¿Por qué no me quedó con fractura? Pues no es eso, es que tenía algo más y no lo vimos, ¿no? Perfecto. Doctor Dobles. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches a todos. En realidad iba sobre la misma línea del doctor Fonseca, porque quedó en el aire, de que a todos los pacientes con fracturas de tobillo habrá que hacerles TAC. Y como habemos tantos en este chat ahorita y hay bastantes residentes, me queda la inquietud. No sé qué pensará el doctor Solano, que es como de la escuela mía, un poco más viejo, ¿verdad? De los que estamos ahorita participando ahorita, de que a todos los pacientes haya que hacerle TAC, a todos los pacientes con fractura de tobillo, queda en el aire esa situación. Yo no sé, Guti, hasta dónde será bueno que quede ese pensamiento en el aire, primero, y segundo, Samuel acaba de decir que el TAC es una herramienta más de uso diario prácticamente, a lo cual pues estoy de acuerdo, pero en algunas patologías no es tan necesario. Por ejemplo, ahorita en Calderón Guardia tenemos el problema de que el TAC está inutilizado y no sé por cuánto tiempo vamos a estar sin TAC, menos un mes o no sé, 22 días, hasta que instalen el nuevo en emergencias. Entonces, no vamos a tener TAC. Y entonces, ¿a cuáles pacientes vamos a manejar lógicamente a un TAC o los podemos seguir manejando como lo hemos estado manejando? Gol de Saprissa, los vamos a manejar así con TAC o sin TAC desde el punto de vista quirúrgico. Entonces me gustaría que quedara un poco más claro, Guti, la necesidad de hacer TAC a todos como lo planteó Fonseca o seguimos como estamos ahorita. No, nada más es una inquietud que me queda, Guti. Sí, yo diría que depende, Doc, porque, digamos, yo el TAC lo veo y la parte más importante en lo que yo evalúo es cuál es el trazo del malleolo posterior. Entonces, yo sé si yo voy a tirar mi tornillo de posteromedial hacia anterolateral o al revés. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Porque Sí. eso es lo importante. A veces usted ve que es un malleolo posterior, es muy evidente en la radiografía, pero vos ves el trazo es del Volkmann o no. Entonces, cuando uno lo va a fijar, usted sabe hacia dónde va a tirar ese tornillo, ya sea que lo tiró antero-posterior o posterior-anterior. Entonces, eso es una utilidad grandísima. No estoy diciendo que hay que hacérselo siempre. A todos se les hace. Yo diría que el 95%. A algunos se escapa porque no le vieron nada y no se lo hicieron. Pero la utilidad es esa, es el planeamiento, ¿verdad? Es medir ese malleolo, saber cuánto mide ese tornillo que yo voy a hacer. Normalmente yo los mido, ¿verdad? Sé que mide 20, 28, 29, no sé, lo que sea. Ya yo voy con una idea de dónde lo voy a poner y se me hace más sencillo. Pero definitivamente, como dice Isaac, si no tengo un TAC, pues yo lo hago de forma convencional, cuando no es muy evidente, y cuando tengo armado el tobillo lateral y medial, hago una radiografía lateral con microscopio, ¿verdad? O si no, un poquito de oblicuidad, intento buscar ahí el malleolo posterior y muchas veces me encuentro con la sorpresa de que tenía algo, ¿verdad? Y si lo veo, pues ahí no tengo TAC de nuevo, pues lo fijo de forma convencional, ¿verdad? Un abordaje pequeñito anterior. Pero el TAC es eso, es el planeamiento y es también el pronóstico para uno saber qué le va a hacer. Yo creo que no hay que confundir que todas las fracturas de tobillo ocupen TAC, pero las que tienen malleolo posterior o las trimalolares y que usted está considerando que posiblemente requiera una fijación, debe tener TAC. Exacto. De fijo, o sea, es lo ideal para el cirujano. Una fractura unimalleolar o probablemente un malleolar de tobillo que no se le vea nada al malleolo posterior, no necesariamente va a necesitar un TAC. Es que quedó en el aire de que como el 50% de las fracturas de tobillo tienen malleolo posterior, sería bueno hacerles TAC a todos. Eso fue lo que quedó, por lo menos ese fue lo que yo entendí y me imagino que Fonseca entendió eso. Y por eso quería que aclaráramos un poquito eso, porque si no ahora todos los pacientes que lleguen a emergencia les vamos a pedir
TAC y no me parece adecuado porque el No, TAC no. No, tampoco. No, a las trimaleolares yo les haría TAC, a las que se ven evidentemente en las radiografías. O un paciente con historia de luxación o subluxación y no le vemos fractura en el malleolo posterior. Ya se redujo en otro lado y llegó con una fractura malleolo lateral, malleolo medial, y hay una historia clara que estuvo luxado, subluxado, es alta posibilidad que estuvo, que tiene una fractura posterior, y yo le haría TAC a ese paciente, aunque no se lo vea, ¿verdad? Pero si tiene esa historia muy clara que estuvo luxado. Nos pregunta la doctora Alfaro, residenta de primer año, que si consideran que el mecanismo de trauma podría ser un factor que determine si se realiza TAC o no. Me parece más a mí, bueno, personalmente a mí me parece que pues lo hace sospechar a uno que hay una lesión de malleolo posterior, pero pues las placas son lo inicial, ¿verdad? Siempre en ese orden, examen físico, radiografías simples. Si se observa una vía malleolar, como decía el doctor Gutiérrez, o no se observa un malleolo posterior, en caso de que haya tenido una reducción en otro centro, o lo vemos en la placa, yo creo que pues ahí sí valdría la pena realizar el TAC, pero no solamente usar el mecanismo como decisión. Bueno, definitivamente yo creo que es un tema súper interesante y bastante nuevo porque esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Sería bonito hacer una comparación de cuántos malleolos posteriores se fijaban antes, hace unos 10 años, y cuántos se fijan ahora. Definitivamente eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Entonces, me parece un tema súper interesante. La charla me parece que fue una muy buena revisión. Felicitarte, Iván. Entonces, Y no sé si alguien más tiene algún otro comentario, y si no, muy buenas noches a todos y gracias por participar. Gracias a Guti por mostrarnos un poquito de su experiencia. Y excelente, muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, chao, hasta Buenas el noches. lunes.